Les damos la bienvenida a este nuevo espacio que ha sido de jóvenes para jóvenes. Un espacio donde conversaremos de cómo han sido esas incidencias, esas experiencias de ellos durante el paro. Este espacio, el cual se ha denominado Parchémonos en el Paro, y es liderado por jóvenes que acompaña el Programa Nacional de Educación para la Paz, Educapaz. Es importante mirar sentir, escuchar esos pensares de los jóvenes, y qué más que en este espacio. Y en esta ocasión contaremos con el acompañamiento también de jóvenes universitarios de colegio y de maestros. Les damos la bienvenida nuevamente desde el programa Educapaz a Parchémonos en el Paro, un espacio de jóvenes para jóvenes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Invito a continuación a nuestra moderadora el día de hoy. Ella es Laura, una niña de Bogotá, que estará contándonos parte de toda esta experiencia y la que va a ser la encargada de liderar esta conversación. Bueno, buenas tardes a todos, a los que se conectan a este espacio desde las distintas redes. Agradezco principalmente su participación y a Educapaz por brindarnos este espacio. Para iniciar me presento, como dijo Liliana, mi nombre es Laura Pillimue y bueno, soy estudiante de diseño gráfico y desde hace unos años trabajo en temas de paz y educación desde el Nodo Jóvenes Bogotá. Y bueno, para dar inicio a este espacio de hoy, les damos la bienvenida a este conversatorio sobre educación en tiempos de paro. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer al equipo de Educapaz por esta invitación tan chévere que nos han hecho llegar. Mi nombre es Dylan Janier Quintana Vallejo, estudiante de Administración de Empresas en la ciudad de Santiago de Cali, en la Universidad del Valle. Agradecido por este espacio y sobre todo pues por poder compartir con todos ustedes cómo ha sido esta experiencia de vivir este paro, que ha sido bastante productivo, un momento histórico que estamos viviendo y que para mí ha sido uno de los espacios más bellos donde la ciudadanía entra en razón sobre esas necesidades que necesita nuestro pueblo colombiano. Entonces, gracias Laura, gracias Lili por esta invitación, un abrazo grandísimo y a todos nuestros invitados, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nubilena Payán Guerrero. Soy de Cali, Valle del Cauca, estudiante del Instituto Ángeles de Dios. Y bueno, agradecido con todos los que se encuentran en este momento viéndonos, participando, haciendo parte de este espacio donde nos están permitiendo ser, donde nos abren el espacio al diálogo. Y bueno, espero que todos hoy se vayan con una reflexión, que estén dispuestos a participar en espacios como estos. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Caterine Domínguez, licenciada en lengua castellana. Trabajo como docente aquí en la ciudad de Cali. Y pues nada, muy agradecida con Educapaz por este espacio tan importante, por los chicos por haberme invitado también, tenerme en cuenta como la profe pues de este espacio y gracias porque de alguna forma el poder hablar, el poder generar diálogos y poder expresar es fundamental en estos momentos en los que nos encontramos, y poder escucharlos y lograr concretar argumentos me parece fundamental. Hola, buenas tardes a todos y todas las personas que nos ven hoy y nos acompañan. Mi nombre es Camilo Claret, tengo 16 años y soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad del Cauca. Agradecerle a Educapaz y a cada una de las personas que están aquí acompañándonos por este gran espacio donde podremos conocer y escucharnos un poco entre todos y todas. Claro que sí, entonces ya que nos conocemos o nos presentamos un poquito, bueno, ¿cómo has vivido estos días de movilizaciones en el marco del paro nacional en su territorio? No, pues de alguna forma creería yo que he vivido esto, he resistido, podríamos decirlo, no más vivir, sino resistir desde mi parte pedagógica como profe, ¿sí? Precisamente porque en el afán de callar mucho de los procesos pedagógicos en cuanto al reconocimiento de la efervescencia y la resistencia que tienen implícita los jóvenes, pues la educación, las escuelas se están coartando, ¿sí? Están callando. Entonces, en esa medida,
Creo que como profe he tratado de resistir y de manifestar de alguna forma lo que está ocurriendo, ¿sí? Y permitirle a los jóvenes hablar, obviamente desde sus posibilidades. Claramente he marchado, he resistido en las calles, pero en este instante, cuando la educación es un vínculo, es un proceso, es un camino, no se puede abandonar ni se puede fracturar, al contrario, hay que generar pedagogía para que de alguna manera los jóvenes sigan educándose y sigan fortaleciendo ese saber en cuanto a lo que les pertenece, ese saber a lo que es realmente la justicia y cómo se defiende en cuanto a todos los conceptos que trae consigo la protesta. ¿Cómo han sido esos momentos de paro aquí en la ciudad de Santiago de Cali? Pues al principio estuve acompañando las marchas, un poco de aquí del sector de la Portada Vía al Mar, donde estuvo muy chévere, pudimos ver una marcha llena de cultura, donde podemos ver todavía cómo la cultura se está tomando las calles. Para mí eso ha sido algo especial, algo chévere, lamentando obviamente todas las personas que han tenido que dar su vida por este cambio, por esta transformación, pero yo creo que digo, hombre, tenemos que sacar algo de este espacio, tenemos que, de todo eso del paro nacional, van a quedar cosas muy chéveres, tratando de acompañar esas mesas de diálogo que se han concertado aquí en la ciudad de Santiago de Cali, algunas por algunas problemáticas no han funcionado, pero seguimos en esa lucha de poder conseguir un diálogo asertivo, un diálogo que de verdad podamos sentarnos y decir, construyamos ciudadanía, construyamos paz. La verdad es que he tenido varias veces la oportunidad de salir a marchar, claro, y he visto, como dice Ilan, esa unión que hay entre los ciudadanos, ¿cierto? Que no se pierde esa unión por el mismo pueblo, por querer algo colectivo, algo que nos une a todos. Y bueno, también muchas personas por acá donde vivo han reflejado esa angustia colectiva, esa angustia que todos sentimos, que va más allá de perder alimentos, de cosas como de quedarse sin comer, eso va más allá de todo eso y nos lleva a esa angustia colectiva y a esa que surge de esa necesidad de que nos quiten lo poco que tenemos, de que nos dure un poco más todas las cosas que hacemos unidos, ¿cierto? También las cosas que se han visto por acá mientras han sido estas manifestaciones es esa... como les decía, esa fuerza colectiva que nos une y de que las personas salen porque no quieren que sus papás pasen por necesidades, de que quieren de que sus abuelos, padres e incluso nosotros mismos tengamos una buena atención médica, de que nosotros los jóvenes seamos quienes están con tranquilidad sus aulas de clase, los docentes y todo eso. Entonces siento que toda esa angustia ha sido la que ha unido al pueblo como tal. Claro que sí, novia. Como que no permitir que se perpetúe esa desigualdad ahora en tiempos de contingencia y que la educación sea un espacio de tranquilidad y que también sea un espacio adecuado para nosotros como estudiantes. Las movilizaciones y las manifestaciones en Guapi han sido un poco de lo que han dicho los compañeros anteriormente y han venido desde eso cultural, desde esa resistencia histórica de las comunidades negras, de decir alto desde lo territorial, desde lo del territorio, desde lo simbólico, desde lo pacífico y desde cada una de esas necesidades, incluso teniendo en cuenta que estamos a pocos años de conmemorar de nuevo la abolición a la esclavitud. Son estos territorios quienes han tenido que resistir mucho más duro que otros territorios, porque son estos territorios quienes tienen las afectaciones más grandes de Colombia, y son estos territorios quienes tienen que salir a las calles día tras día, sin muchas veces esas personas poder comer, sin muchas veces esas personas tener algo en su casa para alimentarse. Entonces creo que la resistencia en medio de las movilizaciones, en medio de las manifestaciones, no solamente en Guapi, ni en Buenaventura, ni en estos territorios de la costa pacífica, sino en todo Colombia se ha visto. Creo que la resistencia y desde ese llamado a la calma, desde ese llamado a movilizarnos pacíficamente, ha sido muy importante para estos territorios y ha sido muy importante para toda Colombia. Yo creo que es desde ahí donde hemos venido logrando
esas cosas a pesar de la estigmatización que sufren, que sufren las movilizaciones, a pesar de esa estigmación que sufren los líderes y las lideresas que se movilizan. Es la resistencia lo que nos tiene donde nos tiene, y es la resistencia lo que nos ha logrado poder hoy obtener los tantos logros que hemos podido alcanzar. Es bonito eso que mencionas de territorios de resistencia. Bueno, y ya con la siguiente pregunta, pues es, ¿cuáles han sido los efectos del paro nacional en su proceso escolar o académico en la escuela o universidad? Bueno, esos efectos que han sido tomados muy a la medida y al alcance que ha tenido el colegio y al alcance que puede llegar, ¿cierto? El colegio ha brindado los espacios para hablar, también los docentes han usado herramientas, el cual en sus mismas clases han dado a conocer algo más de lo que nosotros, de lo que están nuestros alcances. Es decir, algo que en lo que nos podemos cuestionar, que puede ser referente, que es referente a esas movilizaciones, ¿cierto? También han realizado actividades, encuentros para fortalecer esta voz de nosotros los jóvenes ante la sociedad, ¿cierto? Y bueno, especialmente esos espacios que han sido bien nutridos, bien pues de buena participación por parte de los estudiantes. Entonces, por esa parte del efecto que ha tenido el colegio, siento que ha sido a la medida y al alcance que ha podido llegar, ¿cierto? Ha dado como los pilares adecuados. Vale, muchas gracias. No, pues personalmente creo que es una muy buena pregunta, y es entender primero desde la universidad donde estoy, primero de una universidad pública, segundo estudiando ciencia política, es ver que los procesos de estas movilizaciones hoy logran algo desde la educación para nosotros los estudiantes, al menos desde mi calidad de estudiante, sí. Creo que entender cómo las movilizaciones pueden generar efectos que pueden llevar que pueden llevar a dar resultados diferentes a los que los gobiernos vienen haciendo. Cómo las movilizaciones pueden empezar a decir, alto, estamos aquí, y cómo cada una de las voces y de las diferentes voces que hacen parte de esas movilizaciones pueden llegar a pronunciarse en esas manifestaciones. Creo que ha sido importantísimo. Yo personalmente, si bien me siento afectado por el paro, creo que el paro logra muchas cosas y logra hacer entender desde la educación los mecanismos de cambio que se deben sostener hoy en día. Logra hacer entender primero que la educación necesita una reforma al humano, a ver cómo convertimos un poco esa educación en el ser, en el ciudadano, en lo cívico. Y segundo, cómo esa educación ha logrado que los ciudadanos y las los ciudadanos hoy podamos movilizarnos pacíficamente. Se ha visto reflejado desde esas movilizaciones culturales, desde esas movilizaciones de resistencia en cada uno de los territorios. Entonces creo que la movilización y el paro nacional en Colombia me ha servido mucho para mi educación. Bueno, creo que principalmente uno de los efectos que ha tenido sobre mi persona, ¿sí? Sobre mi quehacer docente, creería yo que es primordial el hecho de que yo me pueda evaluar como docente, ¿sí? Evaluar mi tarea, evaluar la tarea de la academia, evaluar la tarea de la educación en medio del paro, ¿sí? Precisamente porque estamos llevando una variabilidad en cuanto a muchos conceptos, en cuanto a mucha información, en cuanto al que se quiere tapar la información y los jóvenes ya la tienen tan palpable que es imposible no llegar a la clase y al menos mencionarlo, ¿sí? Entonces algo primordial es que el paro a mí me ha permitido, en este caso, este paro que va a ser histórico, como yo les digo a los chicos, me ha permitido evaluar mi hacer, ¿sí? Mi ser y mi hacer como profe, ¿sí? Evaluar qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que Caterine Domínguez, la profesora de lenguaje, debe trabajar en el aula, qué debe priorizar, ¿sí? Y cómo la educación también
está permitiendo o más bien no generalizar la educación, cómo los docentes no se están evaluando desde esta perspectiva, y están dejando que se cierren esos caminos y ese camino tan grande que es la educación para que se siga fundando esto que para los jóvenes es tan importante, ¿no? ¿Sí? Entendiendo que también la educación es un espacio de configuración social, es un espacio de configuración de los más importantes, ¿sí? A nivel escolar, y actúa como en este momento está actuando como reproductor de un sistema, ¿sí? Pero cómo nosotros mediante nuestro reconocimiento como docentes podemos posibilitar, podemos luchar, podemos resistir, ¿sí? Igualmente también abordar y reconocer el respeto que tienen las juventudes, nuestros estudiantes, ¿sí? Entendida también como de una forma simbólica, ¿no? Que nos permite reconocer ya todo el concepto educativo, ¿sí? Y cómo los chicos, mediante este accionar del docente, ven el espacio educativo y lo configuran como un acto político, ¿sí? Un acto de bioresistencia que va a permitir que se desarrollen revisiones analíticas en cuestión, respuestas, que creo que debe ser principalmente siempre lo que es la educación, ¿sí? Entonces eso es primordial y eso es lo que me ha permitido a mí como el paro, poder rectificar cosas de mi hacer, poder analizar cosas y también reflexionar, ¿no? Gracias. Sí, es importante eso que mencionas de la responsabilidad como docente, y también creo que también invita como esa responsabilidad como estudiante de reconocer todo esto que está pasando. Para ustedes, ¿qué herramientas nos ha brindado la escuela o la universidad para enfrentar una situación como el paro nacional? A, a manera de ejemplo, desde la cátedra de paz y las competencias ciudadanas, ¿qué herramientas no son útiles o les son útiles a ustedes? Frente a las cátedras de paz y a estas competencias, hay algo que no he podido entender desde mi educación, es que no lo pude ver, siento que no lo vi en las instituciones educativas, siento que no lo vi, al menos en la mía. Entonces creo que primero ahí existe la falencia, que al menos yo no la veo, y otros compañeros sentirán lo mismo. Pero es de ahora ver cómo se empiezan a crear esas cátedras de paz y esas competencias ciudadanas que van a poder servir en momentos como estos. Segundo, si bien no lo he visto, y si bien no ha podido tener esta relación dentro de la institución, dentro de la academia, dentro de lo académico, sí creo que en medio de la universidad, por ejemplo, en medio de las movilizaciones, hemos podido lograr frente a la cátedra de paz, entender un poquito cómo podemos salir pacíficamente, y eso me lo han dado no desde la academia, pero sí me lo han dado desde los líderes estudiantiles. Entonces, 2 puntos. Primero, decir que es necesario que en esas instituciones educativas, donde las cátedras de paz y esas competencias ciudadanas de pronto no se ven o no se reflejan, se deben empezar a reflejar y se deben empezar a contrastar con lo ya visto. Y segundo, es que la labor que están haciendo en medio del paro sirve como competencia ciudadana y sirve como cátedra de paz, desde los líderes y las lideresas que están tomando la batuta hoy en medio de las movilizaciones y hoy en medio de las manifestaciones. Pues miren, yo para serles sincero, creo que la cátedra de paz tendría un mejor impacto si desde las instituciones existieran unos planes estudiantiles, los cuales generaran un verdadero impacto dentro de la materia y se pudieran acercar un poco más al estudiante. Desde mi perspectiva personal, la cátedra de paz siempre fue un área a la cual no se le estaba dando importancia, ¿sí o no? La cátedra de la paz sí es un área chévere, ¿sí o no? Pero en las instituciones educativas ni siquiera se la están tomando en serio. Creo que desde ahí los rectores, incluso los docentes que se encuentran en las áreas, deberían de proponer un espacio, ¿sí o no?, donde se le dé más importancia y visibilidad a esta área que es tan importante, y que nos hemos dado cuenta en estos espacios que necesitamos un poquito más
no solamente de la cátedra de paz, sino también del reconocimiento y de la importancia del manejo de emociones? Bueno, realmente la cátedra de paz yo creo que debería de ser una de las herramientas fundamentales en la parte educativa. Sin embargo, no se debe instrumentalizar, ¿sí? Diría que las instituciones tienen ese enfoque y es de instrumentalizar la cátedra de paz para la disciplina, ¿no? Para que es que la cátedra de paz no busca solamente el poder generar una democracia, una ciudadanía, una conciencia ciudadana en los jóvenes, sino también démonos la posibilidad de también vehiculizar esta cátedra de paz para que el chico se porte mejor en el aula. Entonces se basa ya más en un concepto de disciplina y se pierde de pronto el direccionamiento que se le debería dar a la cátedra de paz. Entonces, en ese caso sí sentiría que allí hay un poco de falla, pero la educación, como qué herramientas me deja en esta medida, yo diría que pues primordial y significativo el poder hablar, el poder dialogar. Yo creo que la educación ha permitido eso y eficientemente en la actualidad los jóvenes ahorita están llamándonos al diálogo y nos están enseñando a nosotros cátedra de paz, como debería ser, ¿sí? Como un espacio educativo donde se permiten adaptar y configurar desde las propias subjetividades de los jóvenes, ¿no? A modos de ser, a construir esta ciudadanía, ¿no? A entender que los espacios sociales tienen unos significados y hay que permitirse educar, resistir, generar tensiones, pero también entender la colectividad del otro y respetar y bueno. Entonces yo creería que el poder dialogar, la educación ha permitido, es una disciplina que ha permitido que se genere un diálogo y que los jóvenes puedan generar diálogo. Y no solamente la educación, sino también las mismas clases lideradas por profes que han permitido eso, ¿sí? Entonces siento que este diálogo que nos permite la educación genera construcción, ¿sí? De ciudadanía y aporta a que se vayan configurando en los jóvenes estos pensamientos, ¿sí? Estos pensamientos significativos que claramente pues están manifestándose ahora y resultan que ellos ahorita se sienten privilegiados por haber tenido ese lugar posible de análisis en las clases, ese lugar posible de diálogo y eso se está evidenciando y creo que es una muestra de eso este paro que lleva más de 20 días y que ha aportado una construcción al desarrollo de resistencia, de defensa de derechos humanos y que los jóvenes ahora están hablando y están desatando su lenguaje y argumentando, que es algo fundamental. Entonces, eso es lo que realmente nos deja que los jóvenes exigen respeto, exigen, expresan, gritan con argumentos y con fuerza. ¿Y cómo las clases nos han permitido eso? El diálogo, el diálogo. Entonces, de alguna manera, eso se permite de esa forma. Bueno, siento que esas herramientas también de la Cátedra de la Paz, desde la escuela nos ha brindado esa posibilidad del diálogo, ¿cierto? Esa posibilidad de expresar y hablar sobre cómo nos sentimos realmente frente a esa situación y frente a cualquier situación. Sacando a flote esos sentires que podemos tener y al darnos esa oportunidad de expresión y de desahogo nos ha llenado un poquito de aliento, ¿cierto? Que nos lleva a entender que como jóvenes tenemos derechos a ser escuchados y tomados en cuenta. También siento que nos ha brindado esa seguridad de que tenemos para defender nuestros derechos, ese aliento de no callar y bueno, siento que este no callar ha sido como el más importante, la herramienta más poderosa, porque hablamos de lo que pensamos independiente de la institución en la que estamos, de la religión que tengamos, en los gustos políticos y bueno, se permite hablar desde cualquier perspectiva. Bueno, ya cerrando con este primer momento, pues
Creo que han surgido varias ideas importantes, varias opiniones desde sus experiencias y creo que es muy importante eso que menciona cada uno. Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente bloque, que es, vamos a tener como unas preguntas para cada participante, para cada uno de ustedes. Y pues bueno, a ver, ¿con quién iniciamos? La primera pregunta es, ¿cuál creen o crees que debe ser el rol de los estudiantes en estas movilizaciones del paro nacional? Y esta pregunta va para Catherine. Laura y todos los que pues están aquí, yo creo que el rol de un estudiante y es el rol del joven, ¿sí? Porque el joven estudia, el joven lee, también es que como que desde qué perspectiva se está entendiendo estudiante, ¿no? El concepto de estudiante. Pero los jóvenes que son los que estudian y están estudiando su realidad, en este caso, tienen el papel de liderar el enfoque pedagógico, de enseñar en casa, incluso desde las posibilidades, porque yo siempre invito que dentro de las posibilidades que tengan los jóvenes, de mis estudiantes en este caso, que puede ser que no puedan salir, porque pues son menores de edad y hay una situación también de autocuidado, pero entonces cómo ellos de manera pedagógica pueden hacer un llamado a la resistencia, pueden seguir impregnando en sus hogares, en sus vínculos familiares, en su entorno, estos diálogos de resistencia y de manifestación en cuanto al respeto por la vida, el respeto por los derechos humanos y la justicia. Y más en el caso de mis estudiantes aquí en Cali, que son chicos que tienen un proceso, en este caso con Educapaz ya casi 3 años, y en la institución se habla de la Cátedra de Paz, pero más que la Cátedra de Paz, pues todo el tiempo se está dialogando alrededor de estos vínculos que generan paz en la escuela, ¿sí? Entonces, cómo ellos, dentro de esas posibilidades, pueden estar a lengua suelta argumentando y manifestando su angustia, su rabia, su impotencia, su orgullo, ¿sí? Porque también tienen un orgullo y esperanza en cuanto a lo que ellos están haciendo, en cuanto a lo que también jóvenes como ellos los representan, que son estudiantes iguales, ¿sí? Y los estudiantes tienen la potestad, en este caso, en este paro, ya sea dentro de sus posibilidades de autocuidado en casa o desde la individualidad y la decisión en la calle de en este caso de liderar pedagógicamente, de enseñar, de reescribir la historia mediante esto, el poder reconocer y tener la esperanza frente a otros. Ellos pueden seguir hablando, pueden seguir enseñando, pueden seguir aprendiendo y reaprendiendo para construir eso. Yo siempre digo que esto desencadena todo lo que está ocurriendo, el que ellos estén tan instruidos, que estén tan educados y que estén leyendo su realidad de una forma tan fuerte que les permita a ellos con orgullo y con esperanza seguir luchando. Bueno, la siguiente pregunta es para Nubia, que es ¿cómo han vivido los estudiantes de tu colegio estos días de movilizaciones en el paro nacional? ¿Qué ha surgido de ellos? Nosotros un día hablando con ellos, nosotros tenemos grupos de WhatsApp, ¿cierto? Entonces nosotros nos dimos cuenta de que hablando todos reflejamos como ese mismo sentimiento, ¿cierto? De rabia, de enojo, ese sentimiento de injusticia. Y nos preguntábamos por medio de nuestros grupos de qué cosas podemos hacer desde nuestras casas sin colocar nuestras vidas en peligro, sin angustiar a nuestros papás, a nuestras mamás. ¿Qué podíamos hacer? Muchos respondieron que nada, pero no, siempre buscamos como la salida, buscamos alternativas. En ese momento planteamos reuniones precisamente para hacer esto que estamos haciendo en ese momento, para el diálogo, ¿cierto? También nosotros hablamos y ellos reflejaban tener ese miedo a ser llamados vándalos. El que los llamen vándalos también era como ese gran miedo de nosotros como grupo, ya que en las noticias, según nos llaman vándalos, ¿cierto? Más sin embargo, mis compañeros y yo hemos estado viendo con mucha fuerza y
y no nos hemos dejado tapar los ojos por lo que dicen noticieros o por lo que cualquier persona quiera desmentir acerca de la realidad. Claro que sí, como que es importante romper ese estigma que se ven en las redes de comunicación tradicionales, de que somos vándalos y visibilizar esos actos pacíficos. Gracias, Nubia. Bueno, la siguiente pregunta es para Camilo, que es cómo la educación para la paz puede aportar para que un conflicto como este no escale en más violencia. Los mecanismos de diálogo son los que hoy en día son necesarios para contribuir de pronto a que estas movilizaciones no tengan otros efectos de conflicto, para que la violencia no transgreda estas movilizaciones, y es desde ahí donde la educación para la paz empieza a tener de verdad frutos importantísimos. Sin duda, creo que el tema de cómo la justicia se aplica de la educación para la paz empieza a ser importante hoy más que nunca, donde nos salimos de esas brechas ideológicas y empezamos a ver qué es justo para la realidad social, qué es justo para nuestro contexto y qué es justo para cada una de las necesidades que tenemos como sociedad. La democracia, la solidaridad, la tolerancia y cada uno de esos valores que empiezan a hacer y a contribuir en una sociedad, en una convivencia colectivista, empiezan a tener un mecanismo importante, empiezan a ser un mecanismo importantísimo para garantizar que estas manifestaciones empiecen a ser pacíficas, pero también para garantizar que las institucionalidades, que los gobiernos, que de pronto nuestras diferencias políticas, ideológicas, nuestras diferencias sociales, no transgredan a la violencia y a la intolerancia que llevan muchas veces las movilizaciones y las manifestaciones, sea de Juanito Pérez a Pepito Pérez, y es desde ahí donde el diálogo se debe incorporar, de cómo nos entendemos, de cómo nos colocamos en el lugar del otro, de cómo vemos que es justo la paz para nuestros territorios, que cómo es justo la paz en medio de las movilizaciones, y cómo toleramos desde lo que es justo, repito y reitero, cómo toleramos desde lo que es justo lo que pasa en estas movilizaciones. Claro que sí, Camilo, eso de pensar en colectivo es muy importante en este contexto que vivimos ahora. Bueno, Dylan, esta pregunta va para ti. ¿Por qué es para ti importante la educación socioemocional y el manejo de emociones en estos momentos para los y las estudiantes? Yo creo que parte de un poquito del conflicto que estamos viviendo es porque nos hemos dejado también llenar de esas noticias que vemos en Facebook, que vemos en las diferentes redes, y eso también nos ha generado parte de odio, parte de que no va con nosotros. Desde las instituciones debemos promover una educación socioemocional, y eso es importantísimo, y creo que es algo que debemos hacer y seguir haciendo incidencia en esa parte. Saber cómo me siento, saber cómo puedo controlar mis emociones para incluso poder llegar a espacios de diálogo es bastante importante. Y que si los estudiantes deberían de tener un espacio en sus clases, incluso desde cátedra de paz, sí, es importante. Es importante tener un espacio que les brinde esas capacidades de poder contenerse, de poder controlarse, para que poder generar, digamos, no un movimiento negativo, sino también poder canalizar esa energía y poder generar acciones mucho más eficaces. Gracias por tu participación. Bueno, esta pregunta va para Catherine. ¿Cuál crees que debe ser el rol de los y las docentes con sus estudiantes en el marco del paro nacional? Bueno, pues como he tenido y he estado reiterando, la escuela es un espacio privilegiado de sentido, de construcción de sentidos, que desempeña pues un papel fundamental, un papel que de alguna manera forma cultura, ¿sí?
a partir de diferentes procesos pedagógicos, pero entonces el papel del educador es ahí como por medio de todas las configuraciones, ¿sí? A partir del poder, porque es que en la escuela también hay una situación de poder, ¿sí? Que es que te debes comportar así, hay una configuración de sentido en cuanto a las juventudes, orden, la escuela debe manejar maneja como unas relaciones verticales, ¿sí? Pero a la vez también se ve que quien tiene más poder, entonces vos tenés más poder, vos te manejas así, y entonces los profes deben tratar de que esos espacios escolares, a pesar de que se ve y se visibilizan, ¿sí? Como que yo mando, usted hace, ¿sí? A pesar de que eso es un sistema y una institucionalidad, reconocer que es importante agotar muchas de esas ideas y tratar de educar en valores a partir de una pérdida de esa visión, ¿sí? Porque resulta que eso responde al argumento de la ciudadanía, ¿no? Eso responde también al lograr enseñar a partir de la democracia, ¿sí? Cómo yo enseño la democracia y tengo acciones antidemocráticas, ¿sí? Los jóvenes aprenden a partir de los valores que viven, ¿sí? Los valores vividos, y solo son declarados y memorizados, pues porque lo han vivido. Entonces yo creo que el papel fundamental de los educadores, de los docentes, en este caso, es que estas acciones de verticalidad se den, estos procesos de diálogo se den, y que a pesar de que hay un liderazgo por parte del docente, yo pueda configurar, en este caso, el currículo oculto, pueda configurar mi currículo para que estos procesos de participación se logren dar en clase y que se logre educar y enseñar a partir de la democracia, mediante los valores vividos, mediante las acciones vividas y vivenciadas, para que asimismo los jóvenes puedan empezar a multiplicar todo este tipo de acciones, y valga la redundancia. Entonces, se debe enseñar en el hacer, ¿sí? en lo vivencial, para que ellos también asimismo se permeen. Los profes tenemos una responsabilidad grandísima, y vuelvo y reitero que lo estaba mencionando al principio del espacio, y es que este paro me ha permitido, y creo que a muchos de los profes, incluso ayer en una charla que estábamos con profes, nos ha permitido reflexionar a partir de esto, ¿sí? De nuestro quehacer docente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestro hacer? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Será que desde muy lejano yo digo, tengo una responsabilidad, pero lo digo de dientes para afuera y no lo estoy reconociendo? ¿Sí? Eso es fundamental, y creo que un acto político, un acto democrático y de responsabilidad social que tienen los docentes es lograr que estas cátedras y estos diálogos se den también en nuestras relaciones verticales y en nuestras relaciones de construcción de diálogo. Eso es algo responsable y que genera, vuelvo y digo, estas construcciones en la mente de los chicos. Esto es un acto político y creo que es fundamental. Queremos compartirles algunas preguntas de quienes están participando por las redes, por Facebook, en live, en este momento que nos están viendo en directo. Y bueno, les voy a realizar la pregunta, y quien quiera responderla, pues toma la vocería, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese relato de país que ustedes observan se expresa en este momento desde los jóvenes? Bueno, yo diría que ahorita hay que comprender que la identidad juvenil está transformándose, ¿no? No son nada estáticas, y que eso hay que entenderlo, y que lo que está construyéndose y los diálogos y el sentido que se está construyendo es por los jóvenes, las identidades juveniles, ¿sí? Y hay un entramado y una reconstrucción en medio de todo este sentido que le han dado los chicos a este paro, y precisamente el poder hablar de diálogo creo que es algo fundamental para entender y comprender que las identidades juveniles, gracias a que no son estáticas y que están en constante cambio,
están construyendo, reconstruyendo en medio de un poco de relaciones sociales, en medio de procesos económicos, culturales, que permiten configurar el sentido al paro nacional en este momento. Bueno, yo creo que ese relato de país es algo que se ha ido, lo podemos evidenciar, ¿no? Estamos viendo cómo los jóvenes están expresando esas necesidades que tienen. Y más que esas necesidades son esos derechos que también tienen. Digámoslo así, que no están pidiendo nada del otro mundo. Están pidiendo cosas que incluso, dice uno, la educación para todos tendría que ser un derecho libre, no por meritocracia. Debería de ser que todos pudiéramos acceder a una educación superior. Entonces uno dice, oiga, estos muchachos tienen razón. Estos muchachos no están peleando porque no es, porque se lo quieren inventar de un día para otro. No, es algo que uno dice, estamos viendo es un país, estamos viendo son los jóvenes de un país que están diciendo, miren, por lo menos tenemos que tener condiciones. Uno dice, estudiar al menos, pero también que nos aporten con otros espacios. Entonces, sí, digamos, había un comentario aquí, que hay que tener los jóvenes unos espacios verdaderamente en los cuales se puedan visibilizar. Aquí en Cali, por ejemplo, hay una plataforma de juventudes, las cuales simplemente la llaman para los procesos de elección. Y uno dice, pero si tienen que tener un espacio donde se les dé la importancia que debe tener. Bueno, ahora otra pregunta que también nos surgió de el Facebook Live de nuestros participantes es cómo hablarles como jóvenes a los jóvenes que enfrentan a la policía. ¿Su acción es heroica, inevitable o irresponsable? Y a los jóvenes policías, ¿qué les dirían? Bueno, yo siento que es una acción inevitable lo que hacen los jóvenes allá enfrentándose a los policías, ya que, pues como lo decía Dylan ahorita, no es tanto las necesidades que tienen, sino esos derechos que son nuestros, ¿no? Y que nos lo están faltando en cosas como no nos tienen en cuenta, no tienen en cuenta esa opinión. Entonces creo que es inevitable ver cómo pasan por encima de los derechos de nosotros, de esas necesidades que en algún momento se puedan tener. Y bueno, eso, gracias. En este caso es sentido común, ¿no? Precisamente porque, como digo, la escuela ha sido un espacio de construcción de sentido, y vuelvo y reitero, los chicos han construido un sentido a todo esto que les genera, y de forma intuitiva, pues les genera inconformidad, ¿sí? Entonces, es algo inevitable, ¿sí? Como lo decía Nubia, es algo inevitable, es sentido común, un sentido común que ellos mismos han adquirido. ¿Qué les diría? Pues que sigan manifestando y asumiendo su papel de juventudes, ¿sí? Para seguir ofreciendo y aportando significativamente desde sus posibilidades y las posibilidades que de alguna manera empiezan a comprender debido al proceso, al procedimiento que está teniendo la fuerza pública, ¿sí? Y yo creo que eso es algo inevitable. ¿Y qué le diría a los jóvenes policías? Creo que a pesar de que la educación también ha tenido un proceso de diálogo, siempre van a existir diferentes posturas, y también siempre van a existir diferentes horizontes, y a veces en las escuelas se genera, se educa bajo el concepto de individualidad, ¿sí? Entonces yo para mí que es importante, ¿sí? El concepto de individualidad también va de que es que yo también necesito, y hay una lógica de yo beneficiarme, ¿sí? Y también eso se construye en los espacios educativos, ¿sí? Entonces, eso hace que de pronto dentro de muchos ciudadanos se cree un sentido, ¿sí? Se construye un sentido individual y no colectivo, y por eso es que los chicos policías también actúan bajo ese régimen de poder que desde la escuela se vio, ¿sí? Desde que desde casa también se vio, y no se consideró el sujeto como un sujeto joven completo, posible de aprender y de entender y de llegar a acuerdos y a desacuerdos y demás,
¿sí? Sino que se construye una lógica de poder y de individualidad, y ahí está el papel fundamental, ¿sí? Que nosotros tenemos que también tener mucho cuidado y ser muy responsables en nuestro diálogo en clases y en la educación, precisamente porque no se da algún proceso de igualdad, sino que hay un poder, y entonces los chicos empiezan a generar eso como un proceso individual, y es que el chico policía también logró ser policía también porque buscaba un objetivo, pero también más que un objetivo, una oportunidad individual, y está trabajando por esa oportunidad individual y la comunidad donde queda, ¿sí? El considerar que la comunidad es importante y el conjunto de ciudadanía, cómo se construye ese contexto. Entonces hay que empezar también a reconocer ese tipo de identidades juveniles, porque es otra dinámica. Por eso yo, más que la juventud, uno debería hablar de juventudes, ¿sí? Porque se refuerza ese efecto no de individualidad, sino más de colectividad y no de idealización en este momento, porque se estigmatiza pues que todos los jóvenes, sino también todos los jóvenes sí están pensando, sí están construyendo, pero también hay jóvenes que están considerando un aspecto más individual, y a partir de eso siento yo que surgen estas formas de reflexión en cuanto al accionar de los policías jóvenes, ¿no? Y también de los soldados, que se están creando una configuración individualista y que de pronto también está chocando, porque ellos obviamente sienten un choque es que yo reconozco que esto es importante y que esto es justo, pero también qué me hace bien a mí. Y bueno, ahí es que se debe empezar a fortalecer eso en las aulas. ¿Cuál cree usted o en este caso, qué sería la solución para que el paro tome otro rumbo y se dé unas soluciones pertinentes? Primero decir que creo que una solución exacta no hay. Además, porque las afectaciones que la sociedad hoy revela y que la sociedad hoy dice basta, se seguirán dando. Pero hoy se debe construir una mesa de diálogo de concertación, desde los departamentos y a nivel nacional. Es importantísimo empezar a construir esas mesas de diálogo, pero también empezar a entendernos y a decir que para estas mesas de diálogo primero deben haber lo que se está exigiendo, que es, por ejemplo, la desmilitarización de los territorios, de las ciudades y etcétera, que terminen las agresiones a la ciudadanía y cada una de esas afectaciones que se están viendo en la movilización para así llegar a una mesa de diálogo. Creo que la mesa de diálogo es la herramienta clave para poder darle otro rumbo a estas movilizaciones, sea para una búsqueda de unas movilizaciones pacíficas, o sea para que las movilizaciones en estos momentos cesen. Yo quiero decir algo muy importante. Yo creo que si bien me encanta el paro, si bien apoyo el paro, yo creo y quiero que el paro termine. Pero quiero que el paro termine no por mí. Yo creo que esas personas que están en primera línea son las primeras que van a celebrar cuando el paro termine. Creo que van a ser las primeras que van a celebrar cuando el paro termine, porque son ellos quienes están viviendo las grandes afectaciones y son ellos quienes están arriesgando su vida por un valor colectivo. Y desde ahí, eso solamente se da cuando reitero lo que he venido diciendo, y son esas mesas de diálogo, de concertación, para que esto pueda acabar. Porque las personas que están en la movilización lo único que buscan son soluciones, son mecanismos diferentes de estos gobiernos y estas ironías que se han venido viviendo en nuestros países. Entonces creo que esas concertaciones, esos diálogos, pero con garantías, desde las diversas posiciones y haciéndolo con la gente. Y creo que es importantísimo para hacerlo. Y deben ser diálogos permanentes, mesas de diálogos permanentes, que no pueden darse solamente ahorita en medio del paro nacional, sino que deben darse siempre. Deben existir los mecanismos de escucha donde los presidentes puedan sentarse a dialogar con los ciudadanos, donde los gobernadores puedan sentarse a hablar con los ciudadanos y no sean con los mismos de siempre, no sean con los mismos líderes y lideresas, sino que de pronto sean con esas personas que los eligieron desde a pie
que sean con esas personas que aguantan hambre, que sean con esas personas que están en medio de los paros y que están en pie de lucha. Claro que sí, importante lo que mencionas de que nos den también un espacio como jóvenes, que tengamos un diálogo también y un espacio donde podamos participar de todos estos diálogos respecto al paro. Y bueno, esta ya sería la última pregunta de que nos comparten desde el chat. Entonces, es cómo incluir las exigencias en educación de jóvenes que habitan territorios rurales en los pliegos del paro que se vive en las ciudades. Vale, yo no sé si entendí muy bien la pregunta, creo que es lo que voy a responder, pero bueno, primero pues yo habito en un casco urbano, pero prácticamente para las ciudades grandes, esto sería una zona rural. Y desde ahí las necesidades educativas que tenemos en estos territorios transgreden y son muy diferentes a las necesidades educativas que tienen las universidades en las ciudades grandes. Y es desde ahí donde los pliegos de peticiones deben ser construidos con la gente, deben ser construidos incluso con las comunidades menos visibilizadas. ¿Por qué no irnos a la Amazonía y construir desde ahí? ¿Por qué el Comité de Paro Nacional no empieza a construir esos pliegos de peticiones para la educación en las zonas rurales más afectadas, en La Guajira, en la Amazonía, en el Pacífico? Incluso en los municipios de Cali o en los barrios de Cali más pobres y menos habitados, al igual que en las demás ciudades. Porque es desde ahí donde podemos construir un pliego de peticiones donde todos nos sentamos representados. Frente a ese pliego de peticiones, yo creo que yo más que nadie considero que las educaciones superiores, por ejemplo, hacen falta en las zonas rurales, hacen falta y el abandono estatal que nos tiene sumergidos en estos sectores y en estos territorios implica que la educación no pueda prosperar. Pero los pliegos de peticiones no se ven muchas veces reflejados en estas voces, no se ven reflejados en Camilo de la zona rural, ni se ven reflejados en Juanito Pérez, que estudia en una zona rural, que no tiene económicamente para subsistir y que le toca trabajar, además de estudiar, además de que vive el conflicto armado. Entonces, esas voces no se ven reflejadas en los pliegos de peticiones porque simple y sencillamente porque nunca los escuchamos. Y desde ahí es necesario construir colectivamente esos pliegos de peticiones a nivel nacional, a nivel local y a nivel departamental. Y es desde ahí donde empezamos a consolidar unas mesas de diálogo, pero que son íntegras, son con la gente y son con las personas del territorio. Aquí quienes están en las calles, repito y reitero, son esas personas, muchos de ellos quienes están en las calles, quienes están en primera línea, son personas que no han estudiado y que viven en las zonas rurales o que han vivido en las zonas rurales. Son personas que en medio de esto, tengo ejemplos, que se han ido a Cali a luchar y a movilizarse porque no tienen educación aquí de calidad, no tienen educación superior. Y la educación de bachillerato y primaria, primero, no es ni tan gratuita y tampoco, y segundo, tampoco es de calidad. Entonces, crear esos pliegos de peticiones debe ser un trabajo colectivo que no se hace y que se debe empezar a hacer. Leonardo, Leonardo Mejía. Sí, buenas tardes, buenas noches. Muy agradecido por poder estar en este espacio. Yo personalmente lo necesitaba. Yo hago parte de muchos grupos y realmente siento que este espacio oxigena, alienta, inspira a colocarse en el lugar en el que hay que colocarse en estos momentos, que es en una comprensión más actualizada de lo que está pasando con esos mundos juveniles, con esas identidades juveniles que se construyen en el movimiento, como decía la profesora. Yo simplemente quisiera reiterar quizás una pregunta que no se hizo, que la escribí y que me inquieta como investigador social. Yo trabajo en temas de juventud, trabajo con colectivos juveniles, tengo una fundación que trabaja con muchachos de las barriadas de Cali,
que venimos durante muchos años trabajando en esto. Pero digamos que lo actual, lo inédito de lo actual, me llama a tratar de comprender qué es lo que está realmente aglutinando estas expresiones de este movimiento profundamente nacido de las entrañas del clamor juvenil. Me preocupa también porque siento que un espacio de esto debería ser un foro permanente. Porque es que lo que pasa es que desde afuera se hacen muchas lecturas, pero las lecturas se deben hacer desde ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esas formas organizativas que pueden seguir respaldando, conteniendo, uniendo, tejiendo estas voces que hoy hemos escuchado? ¿Dónde colocar organizativamente este movimiento? ¿Será que solo basta pensarnos en digamos, registrar todas esas formas simbólicas con las que se expresa para que de ahí podamos decir cuáles son esas demandas sociales que se están exigiendo y que han estado acalladas durante mucho tiempo? Es decir, ¿qué podría respaldar organizativamente esto más allá de los confines organizativos, institucionales, de Educapaz, de una universidad, de cualquier organización? ¿Ven ustedes algo que esté surgiendo ahí en términos organizativos desde el corazón de lo juvenil? Bueno, yo tomo la palabra y al inicio había entendido como algo distinto y creo que traté de entender qué situación podría mantener estos espacios, ¿cierto? Esa es una mejor manera de decirlo, sí. Porque pues ahora tenemos estos, se han tenido espacios, pero ese espacio para hablar de lo que está pasando en ese momento, ¿cierto? Entonces yo siento que algo que nos une y que nos debería permanecer unidos sería como esa paz colectiva, esa paz que todos queremos, por la que todos en las clases nos inculcan, por la que a diario hacemos reuniones para hablar de eso. Entonces siento que estos espacios se deben permanecer, deben ser permanentes para hablar de eso, de la paz, de buscar estrategias en la cual se pueda fomentar la paz desde la educación, ya sea en las personas que optan por otras cosas, lo político. Entonces sí siento que la paz, ya que todos buscamos esa paz colectiva, que ese es el pilar por el cual esos espacios se deben permanecer e incluso se deberían extender un poco más, como no solo uno por mes, sino 2, 3 espacios mensuales. Y bueno, eso, gracias. Gracias, estoy de acuerdo. Bueno, profe Leonardo, ¿es profe, señor Leonardo? Sí, soy profe. Bueno, profe, realmente tu aporte es fundamental y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hablas de que esos espacios a uno también lo reconfortan, ¿no? El poder también escuchar a estos muchachos, a estos jóvenes que están creyendo, que siguen creyendo y pues a uno también le genera angustia, pero a la vez también ganas de seguir haciendo. Yo creería que en cuanto a tu pregunta, que es cómo mantener esto, es seguir fortaleciendo, no, obviamente como tú dices, no en el concepto de la institucionalidad, porque si nos vamos a esa parte, pues yo creería que, bueno, se pueden surgir muchísimas cosas que no sé en este momento y no tengo la respuesta de que puedan ser viables o no. Pero algo importantísimo de todo esto es reflexionar a partir de esas juventudes que yo creo que he estado como insistiendo fastidiosa desde que empezamos, y es cómo las juventudes reflejan la diversidad de la sociedad, ¿sí? ¿Por qué ellas reflejan esto? Pues porque su forma de resistir y de luchar buscan una transformación de la sociedad ahorita, de rumbos definitivamente impensados, ¿no? Claramente están ejerciendo la fuerza, están ejerciendo diversas accionares que, pues, que de alguna manera uno se pone a evaluar esas cosas y también empieza a entender otras posibilidades. Contar con la juventud, en este caso, contar con la juventud, y estoy de acuerdo también con lo que decía el compañero, ¿sí? Hace valedera esta condición subjetiva del paro, ¿sí?
y hace valedero los acuerdos, realmente porque permiten que el ver la juventud nos refleja a todos, ¿sí? Ajá. Permite mirarnos como sociedad en un espejo, ¿sí? Entonces, ahí podría decirse que todo este sancocho que tienen los jóvenes, ¿sí? Y que quizás esa es la razón por la cual ellos están luchando, porque no pueden quedarse callados porque hablan y porque lo hacen, ¿sí? Entonces, y porque no se les puede mandar a callar, es precisamente el sentido que se debe resignificar en reflexiones pedagógicas que asuman las juventudes como sujetos que forman parte actual de las prácticas históricas que se respetan y que deben seguir fortaleciéndose. ¿Sí? Es como lo que creo determinante, el diálogo fundamental y respetar esa voz que tienen ellos. Ya cerrando este espacio, quiero invitar a los panelistas a que nos den un mensaje de despedida o un mensaje para los otros jóvenes que también están saliendo a las calles y que hoy nos están viendo en este espacio. Yo creo que siempre lo he dicho y es fundamental y lo voy a reiterar aquí, y es que a los jóvenes, a mis estudiantes, a los estudiantes, a los que se están volviendo estudiantes de su contexto, deben seguir creyendo en el poder de la palabra, en el poder del diálogo, en el poder de las preguntas y en el poder de las diversas respuestas ante una situación de país, ¿sí? Deben también resistir, seguir luchando y seguir creyendo en esa diversidad que los construye como juventud. Con ustedes eso puede ser posible. Gracias. Algo que también quería resaltar, qué pena, algo así súper cortico, es de que los jóvenes, nosotros los jóvenes pidamos ser escuchados, ¿cierto? Que si en algún momento no nos brindan esa oportunidad, esos espacios para ser escuchados, que seamos nosotros quienes pidamos estos momentos. ¿Sí me hago entender? Que si surge esa necesidad y no vemos que tenemos el apoyo, ya sea en nuestras casas, en instituciones, bueno, en el ámbito en que se encuentre, que pidamos estos espacios, ¿cierto? Porque las opiniones que tenga cada uno pues son muy válidas. Muchas gracias. Y bueno, yo soy una persona que usualmente rescata las voces de autores, de poetas, de otras personas que he escuchado en otros espacios. Y bueno, hoy, hace poco estuve leyendo a un filósofo colombiano que se llama Estanislao Zuleta. Y bueno, él mencionaba algo importante en uno de sus ensayos sobre la educación, que él hablaba de que la educación en la actualidad como que necesita una reforma. Usualmente reprime el pensamiento, nos da información todo el tiempo y quiere buscar resultados de otros pensadores, como que nos reprime. Pero verdaderamente lo que debe ser la educación es que nos invite, que nos enseñe a pensar, que nos permita pensar, que nos dé esa libertad del pensamiento crítico. Y creo que es un mensaje importante como jóvenes ahora, que nos tomemos un espacio también donde pensemos en nosotros mismos, pero también que le demos movimiento a todo lo que está pasando afuera. Y con movimiento me refiero a que constantemente estemos como apoyando el paro desde casa, desde saliendo a las calles y demás.